Sean bienvenidos a este episodio número 3 de Actitud Visionaria. Hoy vamos a tener un episodio súper especial porque vamos a ampliar esos dos temas de los primeros dos episodios, la humildad y el ego, con una persona que tiene mucho conocimiento del tema. Me es un placer presentarles a Zully Maljure, psicóloga experta en traumas complejos y psicología clínica. Así es, y terapeuta de pareja. Y terapeuta de pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de esta gran invitación. Qué Con bueno. toda la actitud visionaria. Así es, toda la actitud visionaria. Bueno, como les estaba comentando, hoy queremos hablar de los dos temas que hemos tratado en los dos primeros capítulos, pero ampliarlos con el conocimiento, con tu conocimiento. Y te tengo la primera pregunta. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando estamos ante una crítica constructiva o personal? Bueno, primeramente nuestra mente tiene el sistema límbico, sobre todo la amígdala, ¿sí? Si es una crítica personal que viene con destrucción, por así decirlo, inmediatamente el ser humano entra en modo alerta, porque la amígdala se activa y entramos en ese modo supervivencia. Si lo relacionáramos también un poco con lo que viene siendo la estructura transaccional desde la psicología, podemos darnos cuenta también, imaginemos un adulto junto con otro adulto, imaginemos que uno le habla al otro y le dice, qué sé yo, una crítica, pero que sea bastante denigrante, o tú te ves muy mal, deberías mejorar tu vestimenta porque así no vas a ser nadie. Si la persona desde la estructura transaccional de la psicología, como son varias posturas, padre, niño y adulto, imaginemos de que un adulto está tomando la postura de un padre maltratador al decir eso. Si alguien tiene una herida muy profunda de la infancia, es decir, imaginemos de que si se le toca a un adulto y se le lleva la postura de la infancia y le tocas una herida, muchas veces ese sistema de alerta va a ir muy, muy rápido y se va a estar en modo ataque. Por el contrario, si es una crítica constructiva, que obviamente viene de un lenguaje pacífico, un tono adecuado, obviamente se puede recibir de mejor manera y se puede tener mayor apertura. Aunque casi siempre es recomendable más que nada antes de criticar, más bien sugerir. Oye, ¿te gustaría o te parecería? Son palabras muy claves antes que de pronto imponer, porque al ser humano no le gusta que le digan qué hacer, porque eso es autoridad, ¿sí? Pero si tú lo sugieres, de hecho en terapia utilizamos eso, que sea el paciente mismo que se dé la respuesta y no uno como terapeuta decirle qué hacer. Y ahí el cerebro tiene mayor apertura, porque él mismo encontró el significado y hay mayor reflexión. Ok. ¿Y qué diferencia hay entre una crítica constructiva y un ataque personal? Bueno, que la crítica constructiva como tal viene desde un tono amigable, pacífico, viene también desde una empatía genuina, desde que buscas ver bien al otro, tienes una habilidad social de tacto agradable. Una crítica personal, por lo general, casi siempre puede estar referenciado incluso desde una transferencia. Imaginemos, yo te critico a ti, te digo, tú tienes un estilo muy aburrido, pero si tú te sientes bien así, eso no habla de ti, eso habla de mí. Entonces yo estoy transfiriendo mi parte personal a ti. Entonces por eso ahí es muy importante tener inteligencia emocional, para que tú puedas discernir qué es mío y qué no es mío. Y ahí nos protegemos. Entonces creo que ahí sí hay mayor exactitud de pronto en esta respuesta, ¿verdad? Claro, claro, así es. Bueno, ¿qué papel juegan las emociones como la envidia o la competencia cuando vemos que alguien más triunfa? O sea, cuando una persona triunfa y nosotros no. En esta sociedad, de hecho yo lo veo bastante en consulta, en los padres más que todo, que vienen tristes, depresivos, porque es que yo veo que mis hijos todavía están en casa. Yo veo que los hijos de mis hermanas, de mi vecina, de sutana, de tal, están viajando, ya han comprado casa, carros, han viajado por el mundo y los míos todavía están en casa. Entonces, yo creo que en esta parte hay algo muy importante, es que si tú te quedas viendo el proceso del otro, tú te lo vas a tomar personal y realmente la realidad de cada quien solamente la conoce la persona. También he tenido en consultas personas que son muy exitosas a nivel profesional, pero emocionalmente están muy rotos, no tienen vínculo.
El ser humano, por muy exitoso que sea en algo laboral, la vinculación lo es todo. Cuando esos vínculos no se dan, tú que hablabas en el episodio pasado del ego, el ego, por así decirlo, es un impedimento, es una barrera para que los vínculos reales se den. Entonces, quien se vive comparando con la vida de las demás personas, obviamente pierde su camino, pierde su propósito, empieza a querer vivir un proceso, no sé, imaginemos, no sé, tú tienes ganas o alguien tiene ganas de tener una casa, un carro, porque vio que ya su vecino lo tiene, pero tu propósito y tu proyecto y tu camino es diferente porque tú lo vas a lograr con otros escalones, pero si lo vas a mirar cómo lo logró la otra persona, pero si no tiene nada que ver con tu deseo, porque cada quien tiene un proyecto de vida diferente. Así es, totalmente. A veces nos comparamos demasiado con otras personas, con amigos inclusive cercanos y cometemos el error de sentirnos fracasados. Pero bueno, ¿cómo la humildad se manifiesta en el liderazgo, en un líder? Excelente pregunta, Javi, ¿sabes? Porque yo pienso de que un líder que no tenga la capacidad de poder, uno, reconocer que como humanos todos tenemos errores. Entonces, si tú no puedes tener humildad de incluso siendo líder, reconocer que puedes tener errores o incluso que dentro de tu equipo puedes tener una sugerencia que puede ser incluso mejor que la tuya, eso te va a jugar a desfavor, porque entonces no vas a tener escucha, va a ser solamente tu opinión la que cuenta. Se supone que en un líder y en una cohesión de grupo es muy importante tener en cuenta las opiniones del equipo. Entonces, un buen líder tiene que tener la capacidad también de reconocer cuando incluso la opinión de uno de mis seguidores, porque como líderes tenemos seguidores, tiene un gran potencial y incluso puedo dejar de lado la mía porque es que esta estuvo mejor y eso lo hace un buen líder. Así es, así es. ¿Por qué el fracaso está tan asociado a nuestra identidad personal y profesional? Uy, la botaste del estadio con esa pregunta, en serio que sí. El fracaso está muy asociado porque, primero, el ser humano tiene varios roles, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestra vida profesional muchas veces nos da los recursos para nuestro proyecto de vida, ¿sí? Entonces, siempre he pensado que el fracaso como tal no es, porque la gente se confunde. Mira Ujú. el fracaso cómo puede jugar en dos partes. Si tú tienes un proyecto y de repente ese proyecto no te dio los resultados que tú quisiste, tú podrías sentir, entre comillas, que fracasaste. Pero no, tuviste un aprendizaje y vas a ser resiliente y con dolor o con tristeza en algún momento lo vas a intentar con más ganas. No fracasaste. Para mí, ¿quiénes fracasan? Quienes se quejan y no están haciendo nada. Quienes realmente tienen malos hábitos, tienen adicciones y se quejan de su vida. Ya tú estás fracasando porque ni siquiera lo intentaste. ¿Sí? Entonces, en la vida profesional, si tú no lo intentas y te vives quejando, tú fracasaste cuando no lo intentas, cuando te quedas en el miedo, cuando te quedas paralizado. Pero si tú lo intentas y aunque no hayas tenido el resultado que quisiste, tú no fracasaste, tuviste un gran aprendizaje y eso es lo que vale. Sí, conozco varias personas que se les pasa la vida y no intentan nada. Se conforman, se conforman. Por eso quisiera hacerte la siguiente pregunta es, desde el ámbito psicológico, que me hables un poco sobre el miedo a fallar. O sea, cómo lo abordan ustedes como psicólogos, como profesionales que ayudan a las personas que tienen ese problema o esa condición, por así decirlo. Bueno, hay diversos tipos de miedo, ¿sí? Y también fobias. Yo he tenido en consulta personas que tienen miedo de separarse. ¿Sí? He Sí. tenido personas que de repente cogieron una fobia por X y impacto. Una vez, ahora que te veo tus gafas que me parecen súper divinas, una vez tuve una paciente que después de su divorcio, ella no se podía poner las gafas porque sentía que se ahogaba. Entonces, en psicología clínica cognitivo-conductual, que es uno de los enfoques que yo utilizo, hacemos niveles de exposiciones. Entonces, a medida de que tú lo vas intentando y vas teniendo seguridad, cada vez te vas atreviendo más y más y más. Se trata de eso. Vas a hacerlo con miedo, pero tienes que dar ese primer paso de acción que te vaya generando confianza y más, y cada vez lo vas a hacer más y más. Entonces, una de las mejores estrategias, si lo vas a hacer, hazlo con miedo, pero hazlo. El miedo no es malo. Lo malo del miedo es que te quedes paralizado. Ya, Entonces, excelente. Me encantó eso. ¿De qué manera la humildad nos ayuda a reinterpretar el fracaso? ok.
Entonces, cuando tú eres humilde, tú te reconoces como ser humano vulnerable. Cuando tú reconoces esa parte, reconoces inmediatamente que no eres perfecto, que tienes falencias, que hay errores. Entonces, cuando tú reconoces, tú puedes mejorar, puedes aceptar eso y puedes transformarlo y lo puedes integrar a tu realidad. Aunque no hayas tenido el resultado, aunque hayas fracasado, créeme que de esto que no funcionó, algo te quedó y tú lo vas a integrar acá y ya tiene un sentido diferente. ¿Sí? Oh, ok, ok. ¿Por qué el ego nos hace sentir que es una señal de debilidad y la humildad una de las mayores fortalezas? Bueno, que vamos ahí mismo, en el mismo hilo, porque estamos en una sociedad bastante fuerte donde estamos obligando a que el ser humano, por el prejuicio, si habláramos de prejuicio, estereotipo y discriminación, ellos van de la mano. Las personas están creando un prejuicio y de ese prejuicio crean un estereotipo que es un concepto y dicen esto sí y esto no. Entonces muchas veces las personas les cuesta mostrar esa parte vulnerable porque mostrarla puede incluso en esta sociedad tan cruel actualmente, puede ser un síntoma de que me van a hacer burla, me van a señalar, me van a juzgar. Entonces las personas cada vez en esta sociedad se están fragmentando más y no simplemente el ego, crean incluso un alter ego con una personalidad falsa. Yo veo mucho en consulta de que las personas aparentemente se ven bien y tienen una depresión profunda, pero es que están actuando desde el alter ego, que es una máscara que te colocas, porque es que si muestras esa parte vulnerable, a veces hasta más duro con la sociedad está siendo más dura. Y es injusto porque una de las cosas más bonitas que puede tener el ser humano es mostrar su lado vulnerable. Y si nos fuésemos a las heridas de infancia, ¿cómo lo podemos entender también a un adulto? Imaginemos un adulto que en su niñez, cada vez que expresaba algo que le dolía, algo que se sentía mal, papá lo rechazaba, le pegaba. Para esa persona va a ser igual que castigo. Nosotros tenemos tres tipos de cerebro dentro de nuestro cerebro: el reptiliano, el neocortés y el límbico. Cuando a ti te maltratan constantemente, tú eres reptiliano, inmediatamente tú ya quedas en defensa. ¿Cómo una persona va a querer mostrar su lado vulnerable si sabe que cuando en su infancia su programación fue cada vez que lo mostré me pegaban, me maltrataban? Yo me tengo es que defender. Y entonces es complejo porque actualmente las personas no quieren mostrar su lado vulnerable, pero yo sí les aconsejaría de que no se cierren, porque al fin y al cabo esa parte es para uno, porque si tú no muestras eso, empiezas a callar. Y por eso es que somatizamos, nos enfermamos, porque, ay, sí, tengo que mostrar que estoy bien, tengo que mostrar que soy perfecto. Pero cuando en realidad tú sacas eso, tienes que saber también es discernir con quién sí, con quién no, porque no con todo el mundo se puede ser vulnerable. Claro. ¿O tú qué opinas? Así es, no con todo el mundo uno puede ser vulnerable ni mostrarse vulnerable porque se aprovechan de eso. Así es. Y en esta sociedad más. Hay que ser Todavía, muy... todavía más. Por eso la siguiente pregunta va muy relacionada con el tema porque ¿cómo podría yo diferenciar entre una persona que está en realidad siendo humilde y una persona que está siendo hipócrita y tiene una humildad falsa? ¿Cómo podría yo reconocer eso? Excelente, excelente. Yo siempre digo en consulta, nunca, yo siempre creería en las personas, ¿sí? Y en los sueños y en ilusionarse, porque es maravilloso. Pero no pierdas la capacidad de creer, de ilusionarte, de soñar. Pero tienes que mirar qué se sostiene en el tiempo. Por lo general, esa persona que se muestra como empática, porque hay muchos empáticos oscuros, no sé si lo has escuchado, Sí, que literal es eso que acabas de describir, son personas hipócritas que te muestran una complacencia, que te muestran una atención desbordada, pero después sus hechos te van, donde hay confusión hay manipulación. Entonces evidentemente una persona humilde te va a sostener con hechos lo que ya te ha verbalizado, pero cuando la palabra y la acción no van de la mano hay contradicción, y si eso está, hay manipulación y seguramente habrá alguien hipócrita. totalmente cierto. Y bueno, una pregunta ya para cerrar. ¿Qué impacto a largo plazo tiene esa falta de humildad en el crecimiento personal o en el crecimiento de un líder? Pues obviamente tiene un impacto muy grande porque fíjate que a ciencia exacta tú puedes escuchar la palabra, bueno, exacta no, tú puedes escuchar la palabra humildad y hay gente que confunde la palabra humildad. Incluso cuando me mandaste el archivo nunca le había dado tanta importancia a la palabra humildad y lo menciono porque realmente es muy lindo, es tú reconocer esas falencias que tienes, incluso esas cositas que te faltan.
Entonces, cuando eso pasa, tú puedes ser más humano, puedes reconocer, quien reconoce cambia. Quien viene a terapia y quien viene a mi consulta y realmente reconoce, y porque yo utilizo confrontación también, porque hay gente que viene en búsqueda de validación. Solo el que reconoce cambia. Tú puedes pagar 1000 consultas que si tú no reconoces y no lo aceptas, no cambia. Ahora imagínate en un líder que no tenga humildad y que no sepa capaz de reconocer sus propias dificultades, nada más va a ser su opinión. ¿Dónde va a tener las habilidades sociales? ¿Dónde va a estar la escucha? ¿Dónde va a estar la integridad del grupo? No, se va a perder. Zulima, y hablando un poco de este tema del liderazgo y el emprendimiento y las personas que lideran negocios, me pasó en un momento que me tocó lidiar con un director que no es que no aceptaba críticas, sino que prácticamente las invalidaba o minimizaba o ridiculizaba. ¿Cómo podría yo hacer de pronto en este caso cuando es un líder así? O sea, o ¿cómo podría ser eso? O sea, Porque es autoritario, ¿verdad? Y sí, en ese caso te pregunto, ¿tenías un beneficio? O sea, ¿tenías un objetivo con esa persona? pues terminar un trabajo, era un proyecto y pues todo lo invalidaba, lo ridiculizaba y se burlaba de lo que de pronto le proponíamos. Wow, bastante, bastante complejo, Sí, ¿verdad? ¿Y cómo te hizo sentir eso, Javi? pues me minimizó completamente. O sea, definitivamente fue una experiencia bastante compleja. Sí, aprendí, como que encontré una oportunidad de dar lo mejor, pero sí después me di cuenta de lo que quería era hacer, era ridiculizar o minimizar cualquier idea que tuviera otra persona y, por así decirlo, enaltecer la que tuvieran las personas que como que le agradaran a él. Ok, fíjate que ahí hay una exposición donde hay más personas, ¿verdad? Por lo general estaba buscando brillar, ser atención, estaba desde el ego, la postura del ego. Ujú. Cuando tú identificas que alguien está desde la postura del ego, hay que quitar foco. ¿En qué sentido? Voy a buscar la manera de cerrar la reunión lo más pronto posible. Tomo dos cositas. Bueno, ¿te parece? Te termino de enviar el resto por correo. Lo que me dijiste está fenomenal. Y ahí tú no le das continuidad como a eso, porque ese tipo de personas lo que van a hacer es, son vampiros energéticos, se quedan ahí en el desgaste, porque le gusta es que tú sigas dando más para ellos subirse un poco más, y no simplemente es que esta persona creo que tenía una figura también de poder, y cuántas Sí, personas no abusan de su sí, poder. sí, sí. Entonces, si ya sabemos que obviamente tenemos que aprender, yo también lo menciono mucho, hay que aprender a caminar entre las sombras sin perderse en ellas. Tú necesitas, obviamente, tener un proyecto, no tomártelo personal, porque creo que alguna parte tuya identificó que hay algo que no está bien en esa persona, ¿no? Total, Pero hay otro totalmente. tipo de personas que sí se enganchan. De pronto tú te lo supiste sortear, lo supiste manejar. Pero ¿qué sería lo mejor en ese tipo de casos? Como ser muy puntual, ser muy puntual. Listo, entonces yo tendré en cuenta lo que me estás diciendo. ¿Te parece? Entonces yo te envío esto y lo otro y lo terminamos de organizar para ser un poco más cerrante y utiliza sus mismas palabras. Listo, perfecto. Y ya después por correo, si tú quieres, le terminas de mostrar y le vas mostrando más que todo en acciones y ya él va viendo porque al fin y al cabo el resultado es para él. A él le Ok. conviene, pero públicamente necesita Enaltecerse. exacto, pero entonces para no caer en eso, entonces saber como qué estrategias ir teniendo, porque existe mucho tipo de personas así. Cuando sea así, como que ir más puntual, ya tú sabes que la dinámica de esa persona iba a ser la misma. Obviamente ahí lo aprendiste, ¿verdad? Total. En una A las siguiente, malas. en una siguiente ocasión, ¿qué crees que haría? Sí, no, yo en realidad tendría que ser muy puntual, sería muy puntual con esa persona, o sea, tal cual como tú dices. O sea, Por dentro le puede, por sí, sí, dentro puede pensar otras sí, podemos cosas. pensar cualquier cosa, pero sí, hay que ser puntual porque de todas maneras, si tiene una postura autoritaria o un cargo de líder, pues hay que saber que hay buenos líderes y hay líderes que en realidad tienen el ego que los nubla. Siempre he Sí, considerado eso. infortunadamente aquí en Colombia pasa mucho eso. Hay demasiadas personas que tienen figuras, incluso ahorita que lo mencionas, la semana pasada tuve una paciente que su proyecto de vida va con unas metas muy altas y tiene un salario donde económicamente gana muy bien, pero la jefa la trata supremamente mal, supremamente mal. Entonces ella tiene un miedo porque tiene esos objetivos de vida y cómo nada más por las conexiones y por todo lo que pasa, hay personas que están en cargos de líderes, pero no son líder, sino que abusan de poder, están Ok. abusando del poder. Entonces ahí sí yo pienso que hay que poner una balanza, ¿verdad? En el caso de esta paciente,
¿qué es más importante? ¿Tu salud mental, emocional o esto? Porque ¿hasta qué punto tú lo vas a tolerar? El ser humano en algún momento se llena y en algún momento va a haber un estallido que se le va a olvidar todo, su proyecto se le va a olvidar todo. Entonces sí hay que saber caminar entre las sombras, diría yo. Sí, totalmente. Bueno. Y bueno, sí, la última pregunta, ya esto es un poco más personal, hablando sobre ya directamente a la gente que tiene negocios, emprendimiento o tiene un proyecto y que no acepta de pronto que con el apoyo de un profesional puede llegar todavía más lejos, porque nosotros los emprendedores lidiamos con muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué le podrías tú recomendar a un emprendedor que está yendo a su crecimiento, pero que no acepta ni críticas constructivas y tampoco acepta que hay personas que pueden saber más que ella, que puede tener más conocimiento? ¿Qué le podrías tú como ofrecer o decir para que puedan mejorar y tengan un poco más de humildad? Bueno, primeramente, vayan a terapia. Vayan a terapia porque les va a ayudar. La gente no lo puede creer, pero hay tanta falencia en habilidades sociales, no sé si las has escuchado, que es la comunicación, la asertividad, la empatía, la gratitud, el perdón. Sin eso o sea, eso hace parte de la canasta familiar. Y aunque tú no lo creas, que se vea muy básico, hay gente que no tiene ni una buena empatía, ni mucho menos tiene culpa. Entonces, si tú no tienes esas dos cosas, vas a chocar bastante. Estamos en un mundo, para crecer tenemos que tener conexiones, ¿no? Hoy estoy contigo, Así ¿verdad? Nos es. conocemos desde muy pequeño y estamos aquí compartiendo, y qué positivo que se dé. Pero imagínate donde yo no tuviera humildad y viniera con una actitud diferente, esto no hubiese sido posible. Total. Entonces, ¿qué recomendaciones le doy? Que trabajen las habilidades sociales, que vayan a terapia, que aprendan a escuchar, que se hagan un examen, por así decirlo, que se autoevalúen y que se miren en un espejo, y si te cuesta recibir críticas o, por así decirlo, opiniones ajenas a las tuyas, intenta hablar contigo en un espejo y preguntarte, hazte preguntas: ¿en qué cosas estoy fallando? ¿Por qué me cuesta tanto recibir? ¿Desde qué momento en mi vida yo empecé con esa actitud de defensa que me cuesta? Porque es evidente, toda persona que no acepte una opinión ajena y que siempre se está defendiendo, algo pasó en su infancia. Así Algo. es. Así es. Entonces, si tú tienes esa actitud, no es para juzgarte ni nada, sino por el contrario. Y la terapia no es para locos. Vas a tocar ese clic que te va a dar el motor para que sigas escalando un poco más, un poco más. Y si hay personas que tienen un poco de sesgo con la terapia, solamente probando ese sesgo se podrá ir, ¿verdad? Totalmente cierto. Totalmente Esa cierto. sería la invitación. Bueno, muchas gracias por todas esas palabras, todo eso que nos has compartido, todo ese conocimiento. Hemos ampliado bastante todo el tema del ego y la humildad, de saber que aunque tengamos muchos conocimientos, hay personas que nos pueden aportar muchísimo. Gracias por todo eso que has dicho. Y también invitarlos a que, si tienen alguna pregunta o quieren saber algo sobre otro tema en específico, lo dejen en los comentarios. Y con mucho gusto en próximos episodios lo vamos a estar hablando. Ustedes pueden encontrar a Zulima en las redes sociales, las voy a dejar aquí abajo. Y también agradeciendo a todo el equipo que ha hecho realidad, a Zulima sobre todo, y a Boroa Studio, que me ayudó con todo el set de grabación, a Moments Cartagena, a Moments Photography, que ha ayudado con toda la producción audiovisual. Es un placer poder estar con ustedes y que hayan llegado hasta aquí. Y esto es Actitud Visionaria en el episodio número 3. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. Chao. Gracias.